Hola, bienvenidos a su High Tech Biz, su canal en YouTube sobre negocios, tecnologías y ese tipo de temas. Vamos a estar viendo el recorrido que hemos hecho hasta ahora y vamos a saltar inmediatamente a la organización y vamos a ver algo de tecnologías emergentes e inteligencia artificial, además del impacto de todo esto. En nuestro recorrido hemos estado hasta ahora revisando tres cosas. Nosotros desarrollamos una organización que soporta la estrategia que llevamos adelante y esa estrategia responde a si estamos desarrollando un mercado nuevo o estamos atendiendo las necesidades de un mercado. Así que esos son los tres pilares que nosotros vemos. Lo que vamos a ver es que en el mercado hay una serie de videos que están en el canal que van desde el 1 hasta el 14 aproximadamente, que toman distintos temas, ¿no? Los que están referidos al mercado son los que pongo acá en este pequeño gráfico donde dice TAM, que es el tamaño total del mercado, el SAM, que es el mercado al que vamos a atender, eso se ve en los videos 1 y 2, aunque en otros también siempre se refiere a este tipo de temas, porque queremos saber cuál es el mercado, cómo segmentamos el mercado, si lo segmentamos por edad, por etario, lo segmentamos por necesidades, por características, si es un mercado de industria, si es un mercado de B2B, de B2C, etc. También desarrollamos distintas metodologías de embudo y todo esto que hemos visto hasta ahora con ejemplos de negocios reales y de cómo se hicieron en grandes empresas y sus resultados en los cuales yo tuve la oportunidad de participar. También introducimos elementos como la sala de situación, donde como una sala de situación de guerra, donde se utilizan estrategias de ofensiva, defensiva, guerrilla o de flanqueo, pero también se mezcla con una estrategia de crecimiento orgánico y usamos ciertas herramientas en todas estas cosas para definir, para evaluar bien el mercado. En base a la estrategia, siempre tenemos temas de los planes de negocio, cómo vamos a ejecutar lo que estamos planificando. Usamos el modelo de General Electric para ver el valor de nuestros productos y servicios y saber qué productos y servicios de repente pueden no estar ajustados al mercado que estamos desarrollando. También hablamos de los partners o los canales indirectos con los cuales nos asociamos en veces para tener mayor cobertura o por algún modelo o por algo estratégico para complementar la propuesta de valor. Y después vimos temas que tienen que ver con finanzas para negocios, específicamente para negocios, para la toma de decisiones de negocios. Y vimos algo también sobre matemáticas y obviamente sobre teoría de juegos y la teoría de juegos aplicada a un proceso de la toma de decisiones para ganar negocios, en muchos casos negocios complejos. Bueno, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Lo interesante de todo eso es que estamos complementando la historia de que si se comienza un negocio, se comienza el negocio sabiendo el mercado, damos las herramientas para poder evaluar ese mercado, hacemos una estrategia usando herramientas de guerra, pero también estrategias bien desarrolladas desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista práctico, como son crecimiento orgánico de Igor Ansoff y demás. Y después tenemos todas estas herramientas financieras que son interesantes para poder llevar los negocios adelante y saber de qué se trata. Así que vamos a focalizarnos entonces, como segundo punto, una vez que ya vimos de dónde venimos, en lo que se llama la organización. Porque vimos el mercado, vimos cómo desarrollar estrategias, pero ahora vamos a ver qué tipo de organización queremos tener, cómo la vamos a organizar, ¿verdad? Básicamente clasificamos la organización en estos 5 elementos. Primero la estructura y diseño organizacional, que es algo típico, que es el diagrama de cómo vamos a operar. Dentro de lo que es la organización tenemos que tomar en cuenta lo que es el liderazgo y gestión, también gestión del cambio, gestión del talento y diseño y cultura de la empresa y vamos a ver casos reales en eso. Entonces, para comenzar esto, quizás lo más interesante es hacer una breve historia sobre cómo comenzó todo este tema de la organización, pero nos vamos a ir al año 1492, cuando está Isabel la Católica y Fernando, los reyes que llegaron a llamarse los reyes católicos, los que empezaron con esto, ¿verdad?
y lograron el descubrimiento de América. El hecho es que cuando ellos logran todo eso, desplazan a los musulmanes que habían estado gobernando toda la península ibérica por más de 700 años, los desplazan y ellos empiezan a hacer una transformación importante a nivel administrativo porque era relevante en ese momento. Y entonces desarrollan un modelo donde el control lo tenían ellos, estaba totalmente centralizado y trataban de organizar en funciones verticales específicas para lograr sus objetivos, ¿verdad? Años después, en 1516, llega el primero de los Habsburgo que empieza a transformar lo que ya habían desarrollado los reyes católicos, ¿verdad? Con un modelo, digamos, una estructura basada en virreinatos, que eran los 4 virreinatos, el virreinato de Nueva España, de Santa Fe, que estaba ubicado en Bogotá, el del Río de la Plata en Buenos Aires y el que estaba en Perú, ¿verdad? Entonces, cuando crea todos estos virreinatos, son virreinatos que operan de manera semiautónoma y ellos reportan, digamos, a una cabeza. Pero cada virreinato era como una empresa privada. Entonces, este tipo de modelos es importante, pero es totalmente distinto al que llevan los reyes católicos a nivel de operación. Después de 1516, ya para 1700, imagínense, ya han pasado casi 300 años del descubrimiento de América, llega, por todas estas disputas de los reyes, llegan los Borbones, ¿verdad? Y por herencias y demás, porque el último rey que venía de los Habsburgos no había tenido hijos, entonces por linajes y tal, llegan los Borbones, son los franceses. Y entonces ellos empiezan a transformar todo. Ellos necesitan plata y quieren extraer todo lo que pueden y tratan de controlar todas las cosas. Y lo primero que hacen es que sacan los jesuitas, que eran quienes habían construido la primera universidad, el primer colegio en América completa. Por ejemplo, en esa época, en la época de los Habsburgos, se desarrolló la gramática en español, 200 años antes que la inglesa. La gramática de quechua la habían desarrollado también para que los aborígenes pues, pudieran aprender todo lo que ellos querían enseñar, los jesuitas y demás. Bueno, todo eso a ellos no les importó y trataron de desechar eso y trataron de centralizar el poder, aunque de una manera combinada entre los dos casos anteriores. Bueno, esto es todo relevante porque esto tiene que ver con los 3 modelos de organización que existen. Entonces, cuando nosotros vemos los modelos de organización, nosotros vemos 3 grandes características. La primera es una organización funcional, que es como los reyes católicos, ¿verdad? Que son agrupaciones por habilidades y por funciones y entonces operan de esa manera, ¿verdad? Posteriormente, tenemos la organización por división. Son empresas que se estructuran por unidades de negocio o centros de ganancia o centros de costo, ¿verdad? Y operan de manera semiautónoma. Un centro de costo o una unidad de negocio puede tener su propio departamento de marketing, de finanzas y demás. Típicamente hay ciertas funciones que se comparten, pero ingeniería puede ser con marketing, con ventas, puede ser una unidad de negocio por sí misma. Después tenemos la organización matricial. Bueno, y esta organización de división es la que hicieron los Habsburgo, por división, donde hay cierto nivel de autonomía. Después tenemos la organización matricial, donde hay una combinación de las 2 anteriores y donde se reporta, por ejemplo, el que es local tiene reportes directos, pero los reportes directos que tiene el local también reportan digamos, a la oficina principal. Y eso fue lo que trataron de hacer los Borbones, que les salió mal porque terminó con la independencia. O sea, la independencia no solo fue por la invasión de Napoleón, sino fue también por la mala administración. Aunque trataban de modernizarlo de acuerdo a su criterio, pero no terminó sino molestando a las personas y demás. Entonces estas cosas las tenemos que tomar en cuenta. Y el primer, que pudiéramos decir, el primer modelo organizacional moderno, lo podemos ver ahí en 1850 por ahí, de Daniel McCallum, que era el que estaba a cargo de la línea férrea de los trenes de Nueva York. Y entonces, como estaba creciendo y era tanta gente, él desarrolló un organigrama el cual compartió y todos podían saber a partir de ese momento quién le reportaba a quién,
quién estaba a cargo de qué y demás. Entonces él construyó, se conoce, digamos, la época moderna, el primer organigrama que se pudo seguir. Después Alfred Chandler desarrolló, digamos, desde el punto de vista académico, un modelo de un libro que se llama Estrategia y Estructura, donde toma todo el capítulo completo de explicar cómo es la evolución de los modelos organizacionales. Así que eso es muy interesante. Y pasamos inmediatamente a tratar de entender cómo funcionan entonces estos modelos organizacionales. Ya vimos la organización funcional, la organización por división y la organización matricial. Ahora, casualmente, estos modelos organizacionales aplican de manera distinta para el tipo de empresa. Si es una empresa pequeña y mediana empresa, si es una empresa mediana, digamos, y si no es una empresa grande. Todas absorben ciertas características. En el modelo funcional se aplica mucho a nivel de pequeñas empresas y en algunos casos a empresas medianas, ¿verdad? Y esto es así porque las personas tienen que organizar, o sea, llevan a cabo una sola actividad cada una de ellas, o inclusive hay una persona que hace 2 y 3 actividades, pero es funcional, es por actividad. Pues me puedo dedicar a finanzas, a contabilidad e inclusive a marketing. ¿De acuerdo? Después, cuando tenemos organizaciones por división, donde ya vemos que existen grupos de trabajo específicos con centros de costo, centros de ganancia, como se organice, ¿verdad? Entonces podemos tener ingeniería, marketing y demás, todos trabajando al unísono. Bueno, es muy poco común en una pyme porque la pyme no tiene dinero para armar organizaciones verticales, ¿verdad? Que operen, no tienen la escala para ello. En algunas empresas medianas puede darse el caso, pero siempre es muy común conseguirlo en empresas grandes. Empresas grandes hay muchas que optan por tener su organización por división. Y la organización matricial se consigue muy rara vez en una pyme, ¿verdad? Donde está la combinación de la funcional y la por división, pero en las empresas medianas con alguna aplicabilidad, pero es muy común en las empresas grandes, donde, como digo, tiene de repente un director comercial que termina reportando matricialmente a la oficina principal, pero localmente reporta de manera indirecta al gerente del país. Así que esos son los modelos organizacionales que existen y que tenemos disponibles. Entonces, concluyendo, ¿qué queremos recordar? Queremos recordar que las organizaciones funcionales aplican mayoritariamente para pymes, las organizaciones por división para empresas tamaño medio, es donde más se ve, y finalmente las matriciales para empresas grandes, donde se puede ver esta combinación de reporte directo, indirecto y demás. Así que estaremos viendo en nuestro próximo video temas muy interesantes sobre liderazgo con perfiles de verdaderamente grandes líderes de la historia y cómo eso ha venido a nuestro mundo de hoy en día. Así que bueno, los espero para el próximo video donde estaremos viendo esto, y si tienen alguna pregunta no se olviden visitar la página victoriadelcastillo.com, o también estamos haciendo algunos videos para TikTok e Instagram y demás. Así que preguntas me pueden escribir a ese correo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.